Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en este espacio Venezuela hoy, con la pretensión de llevarles información de la Venezuela en la que nací y lo que ha ocurrido en las últimas horas a ese ciudadano dentro de la isla de Cuba al que se le impide tener información libre. Tengo mi panel para analizar el último hecho, el último acontecimiento, esta reunión de la administración Biden de altos funcionarios de la administración con el dictador Nicolás Maduro en Caracas. Desde Venezuela tengo a Pablo Aure, abogado, profesor universitario, y también en México tengo a Abdel Naime, quien representa al el presidente del Movimiento Ideológico Internacional Plataforma de Derecha Democrática Conservadora, y tengo a mi amigo Sami Eppel aquí en los Estados Unidos, analista, experto en terrorismo. Pero quiero comenzar contigo, Pablo, en Venezuela. Sé que el internet está fallando mucho y es parte de lo que es la desgracia que vive el venezolano, que no consigue comida, que no tiene agua, que la gasolina ahora está dolarizada, que sigue viviendo y profundizando su gran crisis económica y política, pero por eso quiero tu lectura de cómo ha sido recibido esta negociación, este encuentro, este diálogo. Le estoy poniendo 3 títulos diferentes para que tú me digas qué fue lo que ocurrió entre Juan González, también otros representantes de la administración, y la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, por supuesto, el sábado todos quedamos, no sé, como confusos, ¿no? Con esa reunión, cuando se anunció esa visita de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Luego empezaron las especulaciones, que si fue por petróleo, que si fue por aquello, que fue para rebajar las sanciones. En particular, yo no tengo ninguna duda que eso se origina y ya hubo como una antesala, como una previa cita con la visita que tuvieron los 3 gobernadores venezolanos supuestamente identificados con la oposición allá en Bogotá, que se reunieron o se entrevistaron con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero que despacha de Bogotá. Luego, después, antes de ayer, cuando se hace público todo por parte de un vocero de los Estados Unidos, que sí, que vinieron para acá y tal, qué sé yo, y ayer, Bueno, eso que le estoy diciendo, hemos perdido a Pablo ahora. Esa falta de internet es lo que está viviendo el venezolano constantemente. Paso contigo de inmediato, Sami. Yo sé que antes de grabar este espacio te sentía un poco frustrado y me decías que esto no iba a llegar a ningún lado. ¿Pero por qué no va a llegar a ningún lado? ¿Cuál es tu lectura? Mira, mi lectura en verdad es muy sencilla. Es una lectura de simple lógica. O sea, ¿por qué va a ir alguien a sentarse supuestamente a negociar con un narcotraficante que tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza? ¿A negociar qué? O sea, tú te reúnes con esa gente para capturarlo o eliminarlo, ponerlo preso, pero no para conversar, para tomar café. Entonces, obviamente, hubo una agenda, obviamente secreta, que tampoco se entiende, porque ¿cuál es la posibilidad? Si vamos a ver petróleo, mira, petróleo para que Venezuela le mande petróleo a Estados Unidos, le tardaría 2 o 3 años a Venezuela levantar otra vez la producción petrolera, aún con la mayor ayuda posible. Segundo, levantar las sanciones. Bueno, son sanciones que no son al pueblo venezolano, son sanciones que son a individuos que están involucrados en narcotráfico y terrorismo, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son criminales. Entonces, y la otra es supuestamente tratar de quitar a Venezuela de la órbita rusa. ¿Ok? Como que eso fuera que eso sería lo más importante para mí, porque al fin y al cabo la órbita rusa, mira, han habido toda esa chatarra militar que Rusia le vendió a Venezuela, necesita ser mantenida, etcétera, etcétera. Ya no sirve, los aviones no vuelan, los helicópteros no vuelan, todo se echó a perder, lógicamente, y entonces, para que eso no continúe, entonces se está tratando de hacer. Hay un elemento geopolítico, que es con lo que quiero terminar esta corta intervención, es que Colombia se unió a la OTAN.
cosa muy extraña, por cierto. Ahora, ¿por qué Colombia en el 2018 se une a la OTAN? Bueno, se une a la OTAN porque dice, bueno, yo quiero que me protejan porque aquí puede venir una invasión de Venezuela. O sea, recordemos que cuando los tiranos, y mira lo que está pasando en Ucrania hoy en día, que cuando los tiranos se ven como acorralados, como que los están persiguiendo, como que nadie los quiere, son capaces de cosas totalmente irracionales. Y eso es una posibilidad en Venezuela. Igual fue con la guerra de las Malvinas. O sea, ¿entiendes? Entonces, no hay lógica en este tipo de reunión. Como dicen, a los tiranos no se les estudia, se les combate. Bueno, y ese es un buen punto y esa es la posición que tiene Sami Eppel. Paso contigo, Abdel Naime. No sé si tienes una lectura parecida, no sé si realmente explicar cómo un gobierno como el estadounidense, que es el faro de la libertad en el mundo, por lo menos eso representa y aspiramos a que lo siga representando, se sienta a negociar directamente de esta manera con un señor que está además buscado por la justicia estadounidense. Su cabeza tiene precio por el Departamento de Justicia, $15 millones, al igual que muchos de los que lo rodean en este gobierno. Entonces, eso yo creo que ha contribuido a que el venezolano y de otras comunidades, incluso la cubana, no entiendan cómo se llegó a este punto, y por eso es que hay tantas lecturas. ¿Cuál es la tuya, Abdel? Sí, bueno, evidentemente, bueno, primero, un gran abrazo para ti, Alejandro, Sami, Pablo, y para la audiencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre los estilos de las administraciones republicanas y demócratas. Y más aún, quiero recordar que Donald Trump ya no es el presidente de Estados Unidos, sino es Biden, cuando las diferencias ahí son aún mucho más marcadas. Aunque los Estados Unidos tengan algunas líneas de Estado muy firmes, los estilos cambian. Recuerdo que a 2 días de la toma de posesión de Joe Biden, yo publiqué un Twitter. Biden se debate entre sus dos pupilos de izquierda, Maduro y Guaidó. Así que a mí no me sorprende, me afecta, me descompone, pero no me sorprende. Esa es una línea que tienen muchos, incluso republicanos aquí en este país, que señalan que fue una jugada y que los demócratas, pero no es muy aventurado hacer ese señalamiento. ¿No habrá algo más de trasfondo, Abdel? Claro que hay muchas donde cosas quieran buscar desarticular y pues sea la intención, no sé, estoy siendo abogado del diablo con esta pregunta, ¿no? Desarticular a Maduro, que es el principal aliado de Rusia en el occidente, en este lado del mundo. No solamente el principal aliado de Rusia por un lado, el principal aliado de China por otro. Recordemos que es una situación bien delicada, sobre todo que afecta a la región, que es que Venezuela tiene 3 ejércitos de ocupación. El ruso, que no me van a decir, no, pero es que solamente amenazó Putin con enviar tropas, porque hace unos meses hicieron maniobras en la frontera con Brasil, el ejército ruso. El ejército cubano, que está en territorio venezolano, incluso desde los principios de Chávez, y el ejército iraní. Pero aparte de eso tenemos, como lo sabe muy bien Sami, campamentos de Hezbollah, de ISIS, de la FARC, del ELN, de cuánto bicho terrorista con uñas del mundo exista, tienen campamentos en Venezuela. Y eso afecta, incluso, como lo dijo Sami, principalmente a Colombia. Ayer yo tenía una reunión con senadores y representantes colombianos que están sumamente preocupados y sorprendidos y decían, no, es que nosotros pensábamos que el presidente Duque se iba a reunir primero. Pero no es una cuestión de primero, sino del trasfondo que hay, porque también tenemos un esquema armamentista con esos ejércitos de ocupación, sobre todo el ruso y el iraní, que ponen en riesgo la estabilidad no solamente de la región, sino del mundo. Y Sami conoce muy bien ese tema. Ahora, en lo político que hay detrás de todo esto, ¿a qué se compromete la administración Biden a cambio de que suelten a la directiva de Citgo? ¿A qué se compromete? ¿A un intercambio de rehenes? ¿Se compromete
a un esquema de minimizar el riesgo armamentista en Venezuela, se compromete al tema de las sanciones, porque las sanciones podrán minimizarse, las del esquema diplomático, pero las del Departamento de Justicia no, porque son procesos jurídicos y judiciales. Hay muchas incógnitas sobre esta situación que es sumamente delicada, y con esto concluyo, en medio de una situación geopolítica mundial muy complicada, porque no es nada más solo el tema Ucrania, sino es el tema Medio Oriente y ahora el tema Latinoamérica y el tema Asia. Es que es tan complicado, Sammy, que tú como analista y sobre todo como experto en terrorismo, vamos a apuntar hacia allá. Imaginemos que el tema de la decisión de Estados Unidos sea precisamente eso, quitarle una pata a este avance de Rusia con esta invasión a Ucrania y todo lo que ha generado. Y es un conflicto que se está prolongando, y mientras más se prolongue, lo ha reconocido el propio presidente Biden, nos va a hacer daño a todos, incluso los ciudadanos. Ya las repercusiones se empiezan a sentir. Y nosotros venimos de una pandemia también mundial que nos afectó a nivel económico, a nivel social, moral incluso. Entonces, pudiera ser la apuesta realmente porque estos malos son muy malos y nos pudieran hacer más daño, y eso obligaría a la administración a tratar de buscar una forma de frenarlo. No sé, especulo, pero quisiera tu opinión como experto. Mira, hay que dejar algo claro con respecto al tema del terrorismo, el cual me ocupo y me preocupa mucho. Los servicios de inteligencia del mundo han mejorado mucho. Yo antes no confiaba mucho en algunos de ellos, pero últimamente sí. Si vamos al tema de Ucrania, por ejemplo, los servicios de inteligencia la pegaron completica. ¿Okay? Ellos sabían hace un año lo que venía, y hace 6 meses le dijeron a la administración de los diferentes países, señores, se ha cruzado la línea roja porque están montando, los rusos están montando hospitales de campaña, y no se montan hospitales de campaña para hacer maniobras, sino simplemente porque viene una guerra y van a haber heridos, van a haber que hacer operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y quién falló? No falló la inteligencia. Los servicios de inteligencia saben exactamente lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania. Los que están fallando son los líderes políticos, porque los servicios de inteligencia no son los que toman las decisiones. Ellos simplemente pasan la información esperando que sus respectivos gobiernos actúen de acuerdo a esa información. Bueno, no lo han hecho, y mira la situación en que estamos ahorita. ¿Entiendes? Ahorita el gobierno norteamericano está tratando de jugar por bandas, tratando de retomar el tratado con Irán. Imagínate, el tratado con Irán, que es el gran amigo de Venezuela. Y entonces, ¿para qué? Bueno, para que supuestamente Irán quitarle las sanciones para que pueda seguir con su programa nuclear, ¿okay? Pero al mismo tiempo entonces le quitan las sanciones a los iraníes criminales, narcos, pero más que todo terroristas, porque ellos manejan las organizaciones terroristas más grandes del mundo, incluyendo en Venezuela, en Latinoamérica, que es Hezbollah. Y entonces, ¿y su relación con Venezuela? ¿A cambio de qué? A cambio no. Abren un poquito el petróleo para que aquí el petróleo no llegue a $10 en los Estados Unidos. Señores, es increíble que un gobierno americano esté más preocupado por ayudar a Irán, a los mismos rusos o a Venezuela, por ejemplo, que ayudar a la gente de Texas, de Oklahoma, que pueden sacar el petróleo. El petróleo está en Estados Unidos. O sea, ya aquí se sacaban 12 millones de barriles. ¿Okay? Ahora estamos por debajo de 10. Entonces, esto es un problema geopolítico gravísimo, pero es un problema de ideología peor todavía. Es la ideología aplicada a la política internacional, y esto es gravísimo.
Bueno, y cuando te oigo el análisis nos damos cuenta que este grupo de esta organización criminal va avanzando. La cubana, la nicaragüense, que son todos socios y aliados. La venezolana ya lleva 23 años en esta situación. Y esta desazón, cuando se ha olvidado el sufrimiento de pueblos enormes, pues ha creado esa sensación, como comencé yo explicándolo en el programa, esa sensación de, bueno, nada, ¿qué más podemos hacer como ciudadanos, no? Y eso atenta contra el proceso de lucha por la libertad, porque nos dormimos, pensamos que no hay solución, y entonces cuando volvemos a despertar, y quiero traer a colación el tema del pueblo cubano, lo que pasó el 11 de julio, y vemos esta geopolítica internacional no reaccionando a los desmanes de un régimen que arremetió contra una juventud que se cansó, que uno pensaba incluso que estaban ya hastiados, conformes con lo que está ocurriendo, y no, nadie se conforma a vivir en dictadura con una bota militar encima, pero allí están con procesos de 20 y 30 años de cárcel totalmente injustos, pero no pasa nada. Te pregunto, Atel, ¿nos tendremos que conformar o qué como ciudadanos debemos hacer? Mira, no podemos conformarnos, no podemos rendirnos, no podemos desmayar en la lucha por la libertad. Venezuela ha sido un ejemplo que ha seguido en los últimos tiempos Cuba, porque Venezuela sí se ha alzado. Yo lo decía recientemente en un programa, yo le decía, señores, pero si hemos derrocado al régimen en por lo menos 7 ocasiones, derrocado, y ha sido la misma herramienta de siempre, las complicidades, primero Coordinadora Democrática, después MUD, Frente Amplio Socialista, como quieras y guste llamarlo, y derivaciones, las que han enfriado y regresado al régimen al poder. Pero no podemos rendirnos. Lo que tenemos es que tener los objetivos claros, la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, con el tema de la reunión Biden, de la administración Biden con Maduro, un gran amigo, el presidente Pastrana, planteaba en un programa en Habla Colombia, decía, bueno, señores, ¿qué está pasando? Porque Venezuela no produce petróleo, así que no me pongan esa excusa. ¿Qué vamos a hacer si ese plan Colombia que armó Pastrana con Bush, Clinton y Biden desde el Senado, entonces esos 10.000 millones de dólares hay que tirarlos a la basura porque ahora se sientan a negociar con los narcoterroristas, con un régimen narcoterrorista? Ahora, los ciudadanos no podemos rendirnos, y no podemos rendirnos por una sola razón, porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y es un momento definitorio en la historia de la humanidad. Y por eso es que ve ciudadanía actuando de una manera mucho más rápida, mucho más diligente y mucho más acelerada que las clases políticas, que se quedan en la retórica y en el análisis y no actúan como están actuando los ciudadanos en diversas y distintas ciudades del mundo. Bueno, fíjate que mientras te escucho, voy pensando en ese ciudadano que nos ha tocado migrar. En Venezuela, más de 6, 7, hay quienes se atreven a decir que vamos por 8 millones, precisamente huyendo de esa dictadura. El cubano también está en cualquier rincón del planeta. Pero resulta que ese ciudadano, y aquí excuso a Pablo Aure, que estaba en nuestro programa como invitado, no duró ni un minuto, me acaba de escribir que el internet se fue, porque la luz se le fue. Entonces yo digo, nada, nos arruinaron la vida, seguimos arruinados, pero ahora viendo que la solución es unas elecciones libres, justas y pacíficas. En dictadura es muy difícil tener eso. El pueblo cubano lo sabe muy bien. Lo que hay es elección cuando a ellos se les ocurre hacerlas, pero no hay la independencia de las instituciones, no hay la independencia de los poderes, no hay una verdadera oposición porque está presa, perseguida y amilanada. Ahora, te lo pregunto, Sami, yo sé que tú, nosotros a veces hemos tenido estas conversaciones por minuto, fuera del aire, pero tú estás en Estados Unidos, a ti no te hubiera gustado salir de tu país y te tocó también hacerlo, pero siempre mantenemos la ilusión del regreso. Tú me hablabas que en este conflicto tú tienes hijos y nietos,
pero te gustaría tener bisnietos. Entonces, por allí va mi cuestionamiento hacia ti. ¿Piensas que perdimos esta batalla? ¿Piensas que probablemente no te tocará ni disfrutar a tus bisnietos ni la libertad de tu país de origen? Mira, espero que no, pero la historia es algo tan pesado que a veces es para nosotros, en el caso particular mío, pesa muchísimo. O sea, mis padres fueron refugiados de Europa y llegaron a un país, y llegaron con nada, con la ropa puesta, y llegaron a un país generoso, un país abierto, un país con buena gente, donde habían oportunidades. Mira, y yo tener que verme otra vez refugiado, yo, segunda generación refugiado, yo tengo que preguntarme qué le va a pasar a mis hijos y a mis nietos entonces. También van a tener que ser refugiados eventualmente. O sea, estamos parte de la humanidad condenados a ser refugiados permanentes o migrantes permanentes por las malas administraciones de nuestros gobiernos, porque de eso en verdad se trata. O sea, no se trata de que a Venezuela le falta riqueza. Mira las riquezas naturales que tiene Venezuela. Venezuela es supuestamente el país más rico del mundo potencialmente, por sus riquezas no solamente naturales, sus tierras, agua, minerales, turismo, sol, etcétera. Es una maravilla de país. O sea, yo no me quería ir, pero me tuve que ir. Y entonces, mañana tú le preguntas, y hay una encuesta que acaba de salir sobre los cubanos, porque tú mencionas a los cubanos, sobre la juventud cubana, estas encuestas que se hacen ciegas, que funcionan, porque son 100% confiables, porque no hay, no se identifica a la persona, sino que simplemente son, en la calle son ciegas. 97% de los jóvenes cubanos, cuando les preguntas qué quisieran hacer ellos lo que quieren hacer es emigrar. Emigrar. Hacen lo mismo en Venezuela con la juventud y te dicen lo mismo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo estaba explicando Abdel. O sea, estamos en un problema de falta de liderazgo. Entonces, sin liderazgo no puedes construir un país. No bueno, puedes y eso es básico. Ahora lo retomo contigo, Abdel. La falta de liderazgo. Fíjate que uno de los cuestionamientos que se está haciendo después de esta reunión al presidente Biden es que puede comprometer su popularidad, su liderazgo, incluso dentro de su propio partido. Y es un tema importante. Las grandes críticas que uno le hace quizás a los líderes venezolanos, entre ellos Guaidó, en las que yo me he sumado, a Leopoldo López, a la propia María Corina Machado, es que han perdido momentos importantes para pues cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Pero entonces vemos que ese liderazgo ahora nadie quiere saber de ellos. Hablando del venezolano, nadie quiere, nadie le interesa, nadie apostó y muy poco le importó que no haya sido tomado en cuenta por Estados Unidos precisamente para estas reuniones. Y dicen que, de hecho, aplaudieron algunos que Estados Unidos haya pasado porque no hacen nada, no toman determinaciones, no hay acciones para realmente demostrarle al pueblo que están luchando por la libertad. Entonces, realmente sin este liderazgo, aquí la batalla pareciera que la van ganando, van 2 pasos adelante, 3 o 10 pasos adelante, pues estos regímenes castrocomunistas, por lo menos en nuestro lado del mundo. Mira, los liderazgos. La ausencia de liderazgos en el mundo es muy delicada. Fíjate que en el tema Venezuela específicamente, la ciudadanía ha entendido y ha entendido desde hace mucho que la cúpula del régimen y la cúpula, entre comillas, opositora, es parte del mismo problema por el esquema de complicidades, de negociaciones de impunidad. Y entonces la ciudadanía ha entendido que la salida es de fuerza, que la única salida de un régimen criminal es de fuerza, porque el problema no es civil o militar, no es una dictadura militar. Maduro, Chávez era militar, implantó una dictadura comunista criminal, y Maduro es civil y continuó la dictadura comunista criminal. Y Diosdado es militar y es parte de la dictadura. Y Julio Borges, Jorge Rodríguez, Leopoldo López, Juan Guaidó son civiles y son también parte del esquema. Pero es que también tenemos que entender que cada tablero del juego se maneja
de acuerdo a las circunstancias, a las características. Ejemplo, lo que está pasando en Colombia. En Colombia todavía existe democracia, existe libertad, y ves a un Andrés Pastrana, un Álvaro Uribe, un Antonio Cano, que es candidato a representante conservador, José Abel, a Barguil, que está creciendo, haciendo el juego democrático. Pero en Venezuela no se puede. En Venezuela no se puede. Las opciones ahora, los que se quedaron esperando que iban a entrar la coalición multinacional a invadir Venezuela, fueron bien ingenuos, porque el mensaje de Donald Trump era muy claro. Aquí están los refuerzos, pero es una acción de los venezolanos, sea por el esquema político, sea por el esquema ciudadano, sea por el esquema militar. Porque si no, caemos en lo mismo. Entonces, en conclusión, el grave problema de Venezuela es ideológico, político y criminal, tanto en lo interno como en lo internacional. Y la única forma es una salida de fuerza y derrocar a la dictadura de su cómplice. Mira, y termino contigo, Sammy Epel, pero quiero terminar de una manera positiva porque creo que estamos sintiendo quizás los efectos de la desazón de no tener una salida visualizada a corto plazo. Pero si te tocara recomendarle algo a la administración Biden, a todo este equipo multidisciplinario que, como bien decían ustedes en este análisis, las agencias de inteligencia saben lo que están haciendo, conocen de manera perfecta lo que ocurre, incluso los expertos petroleros saben las capacidades y las que no tiene la industria petrolera venezolana actualmente. Por eso todo este tema está por encima, pero me queda menos de un minuto y quiero un mensaje alentador para nuestros compatriotas en Venezuela, Sammy. Mira, es difícil dar un mensaje alentador cuando la situación es límite. Sin embargo, mira, Venezuela es un gran país. Venezuela, país generoso, con gente buena, como ya lo dije anteriormente, pero depende hoy en día mucho de los países de afuera. O sea, ya no somos los venezolanos los que estamos decidiendo lo que es Venezuela. Ahora somos parte de un juego geopolítico mundial. Ahora tenemos a Irán, ahora tenemos a China metido, ahora tenemos a Rusia y tenemos a los Estados Unidos y tenemos hasta otras fuerzas que muchos de nosotros no visualizamos. Entonces, es difícil entender cómo tú te libras de esas cadenas geopolíticas mundiales que se han apoderado de Venezuela. Claro, no hallaste la manera de hacerlo, tengo que despedir el programa. No hallé la manera, es que no tengo. Pero te lo agradezco, tenemos que intentarlo y tenemos que seguir trabajando y tener fe. Yo por lo menos tengo mucha fe en Dios de que es su decisión y en algún momento todo cambiará y se revertirá. Gracias a Sammy Epel, a Del Naime y sobre todo a ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio en Venezuela Hoy. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.